Dios les bendiga. La oficina del presidente le corresponde el tema de la gracia de Dios a través de la presencia. Y leemos en Lucas 19, del 1 al 9, de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Hoy vengo a hablarles de un hombre llamado Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo fue un alto funcionario y jefe de recaudaciones de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Este hombre tenía mala reputación y era considerado un traidor. Era odiado por mucha gente porque era malversador de fondos públicos. Paradójicamente, su nombre significa puro e inocente. Físicamente, Zaqueo era muy bajito, pero materialmente lo tenía todo porque era muy rico. En términos emocionales y espirituales, tenía una gran necesidad de llenar un vacío. Un día, de camino a Jerusalén, Jesús pasó por Jericó. Zaqueo, que seguramente había escuchado hablar de los milagros que Jesús hacía, quería conocerlo. Sin embargo, para Zaqueo, ver a Jesús debió ser muy difícil porque él era muy bajito y había mucha gente aglomerada delante de él en el lugar. Así que decidió subirse a un árbol de higos, lo que debió ser un gran esfuerzo por su estatura. A él no le importó hacer el ridículo, aún siendo adulto y perteneciendo a una clase social alta. Jesús, por su parte, de camino a Jerusalén, se desvió hacia Jericó, porque sabía que Zaqueo lo necesitaba. La Biblia dice que cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Yo estoy segura de que muchas personas influyentes y conocidas en Jericó le hubiera gustado darle alojamiento a Jesús. Pero Jesús escogió ir a la casa de Zaqueo. Así que la multitud que estaba en el lugar comenzó a murmurar, ¿cómo es posible que vaya a la casa de un pecador? Sin embargo, para Zaqueo fue una alegría y no dudó ni un minuto en aceptar la autoinvitación que Jesús le estaba haciendo de ir a su casa. Zaqueo debió sentirse privilegiado de que Jesús se fijara en él, siendo él un pecador. Aceptó no solo que Jesús fuera a su casa, sino el llamado que Jesús le estaba haciendo para darle sentido y dirección a su vida. Estos cambios significaban también cambios en su forma de vivir. Por eso decidió arrepentirse de sus acciones y admitir sus pecados. Cuando Jesús caminaba por la tierra, hablaba a sus oyentes del reino de Dios, de la necesidad del ser humano y de la capacidad de Dios para satisfacer esa necesidad. Así que Jesús no tuvo que decirle a Zaqueo que era un pecador porque Zaqueo lo sabía. Su presencia había sido suficiente para llenar la necesidad espiritual de Zaqueo. En el versículo 9 de Lucas 19 dice, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Por lo general, Jesús no reconocía mucho como hijos de Abraham a mucha gente.
De hecho, a muchos religiosos que reclamaron ser hijos de Abraham, Jesús les dijo que su padre era el diablo. A Jesús no le importaba ni la nacionalidad, el pueblo o la tribu, sino solamente lo que había en su corazón. Jesús reconocía como verdaderos hijos o descendientes de Abraham solo aquellos que tenían fe. Esos eran la simiente que heredarían las bendiciones de Dios, y Jesús había identificado en Zaqueo un hombre de fe. Yo identifiqué 5 características de Zaqueo que hicieron que lograra su objetivo de conocer a Jesús. 1. Venció todos los obstáculos para ver a Jesús. 2. No se avergonzó de su necesidad de conocer a Jesús. 3. No puso excusas y obedeció a Jesús. 4. Se sintió feliz y privilegiado de que Jesús lo visitara. Y 5. Reconoció su pecado. Jesús, por su parte, tenía un plan. Por eso se desvió hacia Jericó. Jesús sabía quién era Zaqueo y cuál era su necesidad. A Jesús no le importó la condición física o su nacionalidad para llamarlo. Jesús quería satisfacer su necesidad espiritual y Jesús quería salvarlo. Por sus acciones es posible que todos odiaran y despreciaran a Zaqueo. Sin embargo, Jesús no lo despreció. Al verlo, Jesús lo llamó por su nombre y dijo que quería hospedarse en su casa. Jesús le habló de ir a su casa, pero simbólicamente esa casa también era su vida y su corazón. ¿Cómo es posible que Jesús se acercara a un hombre pecador? Dios puede penetrar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, aun aquellos que nosotros mismos desconocemos. Cuando Jesús visitó a Zaqueo en su casa y a su familia, no solo lo recibió en su casa, sino en su corazón. Su cambio fue radical y decidió dar testimonio de ese cambio, devolviendo todo lo que se había llevado, se había robado, y dando la mitad de sus bienes a los pobres. Zaqueo es un gran ejemplo de lo que la presencia de Dios puede hacer en la vida del ser humano. Jesús también tiene un plan para ti. Él sabe quién eres y te conoce por tu nombre. A Él no le importa tu condición, solo quiere llenar tu corazón y salvarte. Quizás hoy estés pensando que a Jesús no le interesa tus problemas, pero eso no es así. Jesús ve cuando nadie se preocupa por ver. Él ve más allá de lo que físicamente se puede ver. Él ve más allá de nuestro pecado. El mismo Dios que vio a Zaqueo y que cubrió su necesidad, te ve a ti y te quiere llenar a ti también. Que estás triste, que buscas descanso, que precisas reposo o paz, no importa cuál sea tu necesidad, la presencia de Jesús en nuestras vidas es suficiente para llenar cualquier vacío. Que Dios te bendiga.